Buenos días a todos. Bienvenidos a esta primera reunión de Masterclass, una nueva plataforma que Karen está haciendo para comunicar al gremio algunos temas importantes en este momento. Y a nombre del presidente de Confederación, Arturo Reyes Rosas, le damos la bienvenida a esta primera sesión, a este primer seminario con esta nueva plataforma. Y para ello, quisiéramos agradecer a Guillermo Eduardo Cruz, director general de asesores de Consejo de Alta Dirección, ACAD, y a Edgar López, socio director de ACAD, el que esta mañana estén con nosotros para podernos brindar un panorama un poco más extenso de cómo constituir un gobierno corporativo a la nueva figura de la agencia aduanal. Antes de darle la palabra a nuestros expositores, comentarles que micrófonos y cámaras van a estar apagados para tener una mejor comprensión de lo que están exponiendo nuestros invitados. Decirles que en el chat se podrán escribir cualquier duda y que nuestros invitados y expositores van a estar contestando en el momento. También pedirles que si hubiera alguna otra duda adicional, pudieran dejar su correo electrónico para que nuestros invitados pudieran contactarlos en un futuro. Y también decirles que esta sesión está siendo grabada para que posteriormente pueda ser subida a nuestra página de YouTube. De tal manera que, y sin más preámbulo, quisiera cederle la cámara y el micrófono a Guillermo Cruz para que pudiera iniciar con esta exposición. Muchas gracias y de nuevo, bienvenidos. Muchas gracias, qué amable, mi querido secretario Luis Ernesto. Primero, agradecer al presidente de la Karen, a don Arturo Reyes y, por supuesto, a Luis Ernesto y al director general Rubén Darío, que nos han apoyado mucho en este esfuerzo de poder trabajar en conjunto con ustedes para explicar un poco acerca del tema de gobierno corporativo y mejores prácticas que se ha venido formulando durante este tiempo con la nueva reforma de ley aduanera, ¿no? Importante mencionarles que este esfuerzo lo hemos venido no solo estudiando, sino adaptando, ¿no? Realmente este ha sido un reto también para nosotros, el conceptualizar y adaptar el gobierno corporativo para agencias aduanales, ¿no? Déjenme compartirles que una compañía de un agente aduanal es muy diferente a una sociedad civil, a una sociedad anónima, a una SAP incluso. Entonces hemos tenido que adaptar también un poco nuestras metodologías y nuestras mejores prácticas para poder realmente satisfacer la necesidad de las agencias aduanales o del agente aduanal en este caso. Así que pues es un gusto el poder estar aquí con ustedes. Muchos ya nos conocemos porque hemos venido trabajando en esto. Otros que no conocemos, muchísimo gusto. Estamos a sus órdenes para esta parte. Y bueno, presentar un poco de nuestra compañía, un breve antecedente que quisiera darle. Nuestra compañía es una compañía que se dedica totalmente al tema de gobierno corporativo. Así lo hemos hecho yo soy la segunda generación del negocio, somos un negocio familiar que hemos aplicado la parte de gobierno corporativo. Mi padre trajo el concepto de gobierno corporativo a México a través de Deloitte. Hace ya unos entre 30 y 35 años trajimos el concepto de gobierno corporativo y lo hemos venido aplicando. Compartirles que lo hemos aplicado en más de 775 compañías. ACAD es nuestra empresa en México, tiene 12 oficinas en la República Mexicana y en los Estados Unidos y en Centroamérica la compañía se llama Board Solutions, ¿no? Tenemos 3 oficinas en Estados Unidos, Florida, Texas y San Diego, California, y en Centroamérica y Sudamérica tenemos Honduras, Costa Rica y Perú. Así que sin más preámbulo, pues damos inicio a esta conferencia. Me da mucho gusto que hayamos practicado bien para que podamos darles la mejor atención, el mejor servicio en esta presentación. Es un gusto estar con ustedes. Adelante, por favor. Bueno, contarles algunos antecedentes. Como ustedes saben, parte importante de la nueva ley de reforma aduanera es esta transformación hacia agencia aduanal, ¿no? Entonces, la ley en un artículo muy específico que se menciona, en el 167D, menciona algunos rubros muy específicos
en el cual se debe de cumplir algunas mejores prácticas corporativas. Y estas mejores prácticas corporativas se refieren exactamente a lo que vamos a platicar ahorita de gobierno corporativo. La ley textualmente nos menciona 5 cláusulas que son estas que ponemos, ¿no? La primera es que tengamos el cumplimiento de cierta normatividad, y esta normatividad refiere a todos los procesos que necesita tener la agencia aduanal, a que estén bien establecidos, bien hechos, ¿no? Esto es lo que podemos entender por la parte de cumplir la normatividad que les es aplicable, además de tener un órgano específico en donde vigilemos el cumplimiento regulatorio que nos exige la ley. El punto B de este artículo textualmente dice mantener los procesos que permitan contar con una transparencia en la administración mediante el manejo responsable de la información financiera y la comunicación entre socios, así como implementar mecanismos para la identificación, administración y control de riesgos. Y subrayo esta última parte, porque en realidad esta última parte es lo que se refiere y lo que nosotros referimos a la parte del control interno dentro de un gobierno corporativo, ¿no? Y estas son prácticas que hay que estar implementando constantemente, y parte del tema de control interno es tener una buena administración de riesgos, ¿no? En donde podamos, y esto es un gran ejemplo de lo que ha pasado con esta pandemia. Muchos de nosotros hemos estado haciendo planes de contingencia, planes de recuperación. Bueno, pues estos planes de contingencia, planes de recuperación, planes de mitigación son ejemplos de los controles internos, de los controles de riesgo que nos pide esta ley, ¿no? Como tercer punto, la ley nos pide un código de ética y conducta que debe de cumplir la sociedad, ¿no? Esto es un elemento básico, es un pilar básico en el tema de gobierno corporativo, ¿no? Un código de ética y conducta siempre es importante que se tenga a nivel de los accionistas, a nivel de los directores y a nivel operativo, ¿ok? Y los 2 puntos restantes nos hablan acerca, el punto D nos habla de funciones de socios o integrantes de los órganos de dirección y administración de la sociedad. Este punto D, en palabras más sencillas, se refiere a tener ciertos órganos de gobierno que permitan a la sociedad que sea autosustentable. ¿A qué me refiero con esto? Y estos órganos de gobierno se los vamos a presentar muy específicamente cuáles aplican y dependiendo su tamaño, qué órganos de gobierno deberíamos de tener, pero se refiere a que las decisiones se tomen en una especie de consejo de administración, que tengamos comités de decisión, como un comité de auditoría en donde podamos revisar las finanzas del negocio y un comité de estrategia en donde podamos concentrar la parte de planeación, la parte de crecimiento y un consejo de administración que esté supervisando la estrategia general y el crecimiento y los resultados de la compañía, ¿no? Entonces, aquí empezamos a ver este cambio que nos pide la ley de decir, tenemos que empezar a operar un poco más en el sentido corporativo, de decir, tenemos que crear ciertos órganos de gobierno para que la sociedad no dependa de ciertas personas. Y por último, nos menciona un punto muy general que dice claramente asegurar que el modelo de gobierno corporativo contribuya al cumplimiento de su objeto social, ¿no? Y en esto tenemos que ser muy enfáticos, ¿no? La ley es muy generalizada al decir que su modelo de gobierno corporativo cumpla con el objeto social. Simplemente a lo que se refiere es que tenemos que tener un gobierno corporativo que esté adecuado con las mejores prácticas corporativas que realmente se manejan en el mercado. Entonces, así lo entendemos nosotros, así lo interpretamos. Estos 5 puntos los hemos aterrizado en metodologías y ejemplos y mucho más práctico en esta presentación que espero que ustedes disfruten. Perfecto. Primero quiero empezar describiendo qué es el gobierno corporativo, ¿no? Suena muy complicado, pero en realidad es algo muy sencillo, ¿no? El gobierno corporativo es un concepto que viene de Estados Unidos, pero el gobierno corporativo en realidad es el uso de herramientas para poder gestionar una sociedad, ¿no? Que una sociedad necesitamos corporativizarla un poco más, ¿no? Que deje de depender de ciertas personas, de ciertos socios. Aquí el gobierno corporativo lo que empieza a poner es que tenemos que crear cierto orden en la estructura del negocio. Tenemos que poner cierta transparencia, ¿no? Incluso protección en la parte patrimonial de los socios, accionistas y de la familia incluso que está respaldada por los agentes aduanales en este caso, ¿no? El gobierno corporativo en realidad lo que hace es crear una estructura muy específica en el que la empresa puede pasar incluso con un tema de sucesión. La empresa se hace independiente a ciertas personas y se hace autosustentable. Entonces, un modelo de gobierno corporativo quiere decir eso, dejar de ser
dejar de ser una empresa dependiente de los socios a empezar a hacerse un poco más corporativos y que la empresa empiece a crear cierta autosustentabilidad. Adelante, por favor. Bueno, quiero terminar de definir este gobierno corporativo para empezar ya con aplicaciones de casos prácticos y cederle la palabra a don Edgar López. Quiero terminar describiéndoles este gobierno corporativo con este triángulo que ustedes ven aquí, ¿no? Normalmente cuando nosotros iniciamos con un prospecto, con un cliente que quiere empezar a institucionalizar su negocio, normalmente solo existen dos polos de este triángulo. Y si se fijan, este triángulo es el triángulo de nuestro logo, que explica claramente lo que es el gobierno corporativo. Inicialmente nada más están los socios, los accionistas, que están aquí arriba, y la administración del negocio, que está abajo a la derecha, depende 100% de los accionistas. Y varios se van a sentir muy identificados con esto, y nosotros le llamamos un principio de Pareto, en el que el 80% del tiempo de los socios está realmente involucrado en la operación del negocio. Y solo el 20% del tiempo de los socios se usa para pensar en estrategias de crecimiento, de nuevos negocios, de qué otros productos podemos vender, qué otros servicios podemos dar, a dónde más nos podemos expandir. Normalmente es el 80-20 que nosotros manejamos. Lo que nosotros queremos crear, el gobierno corporativo sirve para empezar a delegar ciertas funciones operativas a través de órganos de gobierno, como lo dice la ley, que en este caso nosotros le llamamos Consejo de Administración y Comités, que es la parte de la izquierda del triángulo, bueno, de la izquierda que ustedes están viendo, y de aquí empezamos a, como yo les decía, a dejar temas operativos de la administración. Con esto, ¿qué queremos decir? Que el Consejo de Administración y los comités se tienen que encargar de la mayor parte de la operación. Esto no quiere decir que nosotros como socios, como accionistas, dejemos de participar en la operación. Al contrario, nosotros vamos a estar participando en el Consejo de Administración, en los comités, pero va a haber un órgano que esté al pendiente de la operación. ¿Por qué queremos hacer esto? ¿Por qué queremos poner este órgano? Porque nosotros, el gobierno corporativo sirve para cambiar este 80-20. Que el 80% del tiempo de ustedes como socios esté dedicado al crecimiento, a la estrategia del negocio. No el 20%, sino el 80% esté dedicado a nuevos negocios, nuevos mercados, en dónde más vamos a abrir. Porque déjenme decirles algo, solamente ustedes son los responsables de poder, como accionistas, de poder hacer crecer el negocio. Nuestros ejecutivos, las gerencias, son grandes operadores y ellos pueden operar el negocio, pero ellos no tienen la responsabilidad de crecer el negocio. Quien tiene la responsabilidad de crecer el negocio, señores y señoras, somos los accionistas. Así que con este modelo de gobierno corporativo lo que queremos hacer es cambiar este principio de Pareto y que el 80% del tiempo de ustedes esté dedicado a la estrategia y el 20% a la operación. Ok, con esta oración quiero concluir diciendo que el gobierno corporativo no solo hay que implementarlo para cumplir con la nueva ley de agencia aduanal. El gobierno corporativo, en mis ojos, lo vemos ante un tema de poder impulsar el crecimiento del negocio, poner orden, institucionalizar ese negocio que llevan años operando y es momento de cambiar, de innovar para poder potencializar su crecimiento. Entonces, mi opinión es, no solo hagámoslo, señores y señoras, para cumplir con la ley y volvernos agencia aduanal, sino hagámoslo también para impulsar el crecimiento de nuestro negocio, para impulsar la estrategia, para impulsar la solidez que debemos de tener. Así que bueno, pues con esta pequeña introducción, quiero cederle la palabra a don Edgar López para que se adentre en el contenido y en los casos prácticos de cómo adaptar un gobierno corporativo a sus agencias aduanales. ¿Qué tal? Muy buenos días. Mi nombre es Edgar López y bueno, yo soy socio director de la firma de ACAD. En realidad lo que voy a hacer en este momento con la presentación es darles a ustedes un panorama relacionado con la parte práctica de cómo esto que practicó Guillermo Eduardo nosotros lo llevamos a efecto con nuestros clientes del sector aduanero.
Me gustaría un poco empezar comentándoles que si existe alguna pregunta relacionada con lo que vamos a estar platicando el día de hoy y ustedes desean hacerla, podrían hacerla por el chat. Vamos a tratar de irlas contestando en el transcurso o al final de la reunión vamos a tener un resumen de las más importantes. Si queda alguna pendiente, también con sus datos les vamos a hacer llegar la respuesta, se los prometemos. Muy bien. Voy a empezar platicando un poco de los esquemas que pensamos que nosotros, que nosotros hemos desarrollado para diferentes tipos de agencias aduanales. Como decía Guillermo Eduardo, existen para nosotros diferentes tamaños de organizaciones que requieren de trajes a la medida. Muchas veces se preguntan a algún cliente, oye, bueno, ¿cómo podemos adaptar un concepto de gobierno corporativo que se oye tan glamuroso en una empresa que tiene un tamaño pues, de arranque pequeño o mediana, en donde en un momento dado no tenemos todos los elementos de infraestructura como para cumplir con esas expectativas de un gobierno corporativo grande? En realidad, el gobierno corporativo se puede aplicar a diferentes tamaños de organizaciones, incluso aquellas que están arrancando. Y existen tres elementos fundamentales que convergen en donde nosotros empezamos a trabajar todo el concepto de gobierno corporativo. Me voy a referir un poco a esta relación que encontramos del lado izquierdo, en donde podemos ver a empresas familiares que evidentemente tienen negocios y evidentemente tienen una participación accionaria. Ustedes imagínense, algunos de ustedes que, por ejemplo, creó la empresa, que es parte de una familia, trabaja en la empresa, que se encuentra en esta posición 2, ¿verdad? Y eventualmente también pudiera tener acciones, se encontraría en una posición 4. Alguien que es familiar, que trabaja en la empresa y que en un momento dado tiene acciones, se encuentra en una posición 4. Pero también tenemos en las organizaciones a familia que no tiene acciones o participaciones y que eventualmente trabaja en la empresa. Entonces, en esos casos, tenemos familiares que en un momento dado únicamente están teniendo alguna participación en el negocio, pero que aún por la edad no están participando aquí, entonces se encuentran en una posición 1. Pero también tenemos familia que no, tenemos gente que está en la sociedad o tiene participación que no es familia y que en un momento dado está trabajando en la empresa, la tendríamos en una posición 3. Entonces, ¿qué quiere decir? Que nosotros tenemos en un gobierno corporativo que considerar estos tres círculos. A veces, quienes forman parte de la familia, quienes trabajan en la empresa y quienes son finalmente dueños o tienen alguna participación dentro de la sociedad. Esta relación, de alguna manera, la transportamos nosotros a estructuras. Aquí vamos a ver una estructura que nosotros hemos calificado estructuras para una agencia aduanal pequeña. La idea es que cuando nosotros estamos haciendo alguna consultoría con algunos de ustedes como sector, pensamos que deberíamos estar adaptando cuáles serían las estructuras típicas para poder generar valor en sus organizaciones. Aquí ustedes pueden ver que evidentemente existe una asamblea de accionistas, de socios. Evidentemente también hay una dirección general que opera los negocios y que nosotros estaremos incorporando un concepto de comité directivo que en una empresa pequeña es el equivalente a lo que es un consejo de administración. ¿Por qué lo ponemos como comité directivo? Lo ponemos como comité directivo porque en realidad las prácticas que se van a iniciar aquí, incipientes, van a empezar a generar ese modelo de estrategia futura para la organización, en donde tendríamos que definir un presidente de comité, definir un secretario de comité y que se hace incorporar algún par de miembros. En una empresa pequeña, una agencia aduanal pequeña, la incorporación de un modelo de gobierno corporativo sería básicamente este nivel de arranque. Tenemos para otro tipo de empresas donde están un poquito más grandes, con mucho más operación, que las hemos identificado como agencias aduanales medianas, en donde ustedes ya van a ver aquí un poco más robusta ya el consejo directivo, en donde ya incorporamos, aparte de la asamblea de socios, incorporamos al consejo directivo un elemento adicional que hemos llamado CAPS, que significa un comité de auditoría y prácticas societarias que esté integrado toda esta función en uno solo, en donde básicamente aquí lo que incorporamos nosotros es la protección del negocio y la verificación de las estrategias de crecimiento del negocio. Como decía, el modelo contempla un consejo directivo que tiene fundamentalmente elementos de pensamiento estratégico, como hace un rato comentaba Guillermo Eduardo,
separándolo de lo que sería el concepto operativo, donde la dirección general pues, se vuelve el ente importante, ¿verdad? Finalmente, un poco la búsqueda de esto es que nuestros dueños de empresas cada vez dediquen más tiempo al tema de estrategia y paulatinamente vayan dejando el tema de operación a sucesores. Vamos a tener una siguiente alternativa, que es para aquellas agencias aduanales grandes, en donde ya podemos ver un gobierno corporativo, un modelo de gobierno corporativo mucho más robusto. Aquí ustedes pueden observar igualmente el esquema de la asamblea de socios, igualmente pueden observar aquí el consejo de administración, ya lo llamamos así, con dos elementos que empiezan a ser mano derecha y mano izquierda, diría yo, del consejo de administración, en donde nosotros ya nombramos a un comité como comité de auditoría. Ahorita hablaremos un poquito más sobre qué consiste este comité, pero en general yo les podría decir que es aquel comité que está blindando y protegiendo el patrimonio de la organización. Y del otro lado tenemos el comité de prácticas societarias, en donde su función principal es hacer crecer al negocio, con una perspectiva de alianzas, de nuevos negocios, una perspectiva de crecimiento. Aquí ustedes pueden ver que en esta alternativa para empresas más grandes ya empezamos a considerar, aparte del presidente de consejo y el secretario de consejo, personas que participan en los comités idealmente como independientes, ¿no? Idealmente como independientes algunas participaciones, no necesariamente el 100%, por supuesto, pero sí alguna participación de algún miembro independiente. Y por supuesto, puede haber también invitados para el tema que tiene que ver con entrega de rendición de cuentas, que viene precisamente de la Dirección General hasta el Consejo de Administración, o asesores que en un momento dado pueden contribuir a que este Consejo de Administración sea mucho más efectivo. Entonces, como ustedes pueden ver, estamos nosotros haciendo un planteamiento pensado en lo que ya conocemos del sector, entendiendo que existen agencias aduanales pequeñas, medianas y grandes, y lo que hacemos es adaptarlas nosotros a la realidad de cada una de ellas, haciendo cosas muy concretas y muy prácticas que les generen valor en el corto plazo. Y que además puedan dar cumplimiento en todos los sentidos a la ley de la que hacía referencia Guillermo Eduardo. Bien, vamos a pasar un poquito a platicar de los conceptos genéricos precisamente de estos dos brazos que yo comentaba de Comité de Auditoría y Prácticas Societarias, que son partes elementales del Consejo de Administración como apoyo, que como ya pudimos ver en el pasado, podríamos saber, los tenemos definidos en 3 diferentes modelos, ¿verdad? No preocupándonos por este momento por el tamaño, sino preocupándonos por el contenido y por el fondo de lo que sería la gestión del Consejo de Administración. Del lado izquierdo tenemos la parte de protección y de vigilancia, que básicamente está planteada por el Comité de Auditoría, en donde yo podré destacar elementos de una administración de riesgo que se consideran ahí, el análisis de la información financiera, los temas de la auditoría interna o control interno, los temas relacionados con el cumplimiento regulatorio. La ética, ¿verdad? Hace rato hablábamos un poco del código de ética y está implícito dentro de todo lo que sería este apartado del Comité de Auditoría. Del lado derecho tenemos la parte de estrategia y la parte de prácticas societarias, Comité de Prácticas Societarias comúnmente conocido. Y aquí básicamente nos podemos encontrar con elementos como son la planeación estratégica, con elementos de definición de facultades, con elementos de innovación y desarrollo, nuevos negocios, el tema de administración ejecutivos relevantes, entre otros. Ustedes pueden percatar que los temas de este lado básicamente tienen que ver con el crecimiento y con la estrategia y su planeación. Del lado izquierdo, los temas básicamente tienen que ver con el tema de protección y vigilancia. Desde nuestra perspectiva, no existe gobierno corporativo si no contempla esos dos elementos. Elemento de protección del patrimonio y elemento de cómo puede hacerse crecer el patrimonio. Dos elementos fundamentales. Por eso nosotros decimos que hablar de un gobierno corporativo de fondo tiene que ver precisamente con estas consideraciones. Muchas veces he llegado a empresas donde se hacen juntas de consejo de administración, pero nos encontramos nosotros que están operando básicamente temas del día a día. Y no hay un pensamiento precisamente de protección y de crecimiento que tenga implicaciones de futuro. Bien, aquí nosotros planteado básicamente 3 elementos que son los que de alguna manera le vamos a incorporar a su estrategia de gobierno corporativo en cada una de las agencias.
en donde en principio tenemos un concepto de permanencia y sostenibilidad, que no es otra cosa más que operar el negocio estando las personas que están hoy o estando otras que en un momento dado puedan sucederlas. Hablar de institucionalización es que las cosas se pueden hacer con las personas que ahorita operan o con otras que en un momento dado lleguen con una estructura ya de gobierno corporativo y de buenas prácticas operativas y las pueden ejecutar de la misma forma con el mismo resultado. Igualmente, es importante considerar dentro de esta perspectiva de permanencia el que exista un consejo de administración con una visión estratégica y con acciones concretas. O sea, no simplemente planteamientos de un plan estratégico, sino cómo se lleva a efecto a la acción cotidiana. Y por supuesto también considerar dentro de este factor la estructura de control interno. Todas las empresas, fortalecido o no, tienen una estructura de control interno y evidentemente trabajan con un sistema también de administración de riesgos, a veces que está incipiente o no documentado o no con una metodología, pero todos los días nosotros estamos gestionando riesgos. Y en la medida que nosotros lo hacemos de una forma más robusta, estamos buscando tener mayor permanencia y sostenibilidad de nuestra organización. Por otro lado, también todo esto busca un crecimiento y rentabilidad, evidentemente. Todo esto es una inversión que incrementa el valor de la organización y a través de una planeación estratégica donde nosotros definimos concretamente con los socios, con el negocio, con la operación, de manera alineada, cuáles son nuestras perspectivas futuras, con cosas concretas, midiéndolos de manera efectiva, permiten que de alguna manera este crecimiento se vea y todavía se vea ordenado. Buscar, por supuesto, mayor posicionamiento y liderazgo en el sector, generar equipos de trabajo motivados y de alto desempeño, ¿verdad? Y dar un seguimiento permanente al desempeño requerido y comprometido por los ejecutivos. Fundamental es que aquellas cosas que se acuerden en nuestros comités y nuestros consejos se lleven a efecto. No, muchas veces sucede que nos reunimos de manera cotidiana o de manera semanal, mensual, y que de alguna manera se definen temas que nunca se revisa que estén ejecutando. Entonces existe toda una metodología para asegurar que las cosas que en un momento dado se establecen en nuestros comités y nuestros consejos se ejecutan. Y un tercer punto, no por ello menos importante, de confianza, equidad y transparencia, en donde no es otra cosa más que tener aquellos acuerdos fundamentales y reglas entre las familiares que están participando en el negocio o los grupos de control que están dentro del negocio, asegurando una sucesión generacional. Esos acuerdos y reglas nosotros generalmente los ponemos en un documento que llamamos protocolo de socios o protocolo de familia, que precisamente define cuáles serían estas reglas de operación, cuáles son esas reglas presentes y futuras en circunstancias en donde pudiera ausentarse a lo mejor el fundador o parte de los ejecutivos clave, que siempre contaran con elementos de equidad y transparencia. Un sistema de información estratégico, por supuesto, es importante también como una buena práctica, facilitar los accesos a más opciones de fondeo. Es un elemento que de manera natural se va a presentar. Al tener nosotros prácticas corporativas, los volvemos más atractivos hacia aquellas instituciones que quieren invertir y generar mayores opciones de alianza y estrategias, por supuesto. Y la participación de miembros independientes en el consejo o comités como una etapa ya subsecuente ya de desarrollo. Pero este tema de incorporar independientes genera un gran nivel de confianza hacia sobre todo nuestros socios y terceros que quieran en un momento dado invertir en la organización. Voy a hablar muy rápidamente de un modelo básico que nosotros hemos llamado el ABC del control interno. Es parte de lo que trabajamos en las organizaciones y ustedes van a poder ver que son temas muy familiares para ustedes que simplemente tendríamos que formalizarlos y revisarlos para que estuvieran siendo la evidencia de sus incorporaciones de prácticas del gobierno corporativo. Aquí ustedes pueden ver el tema de control estratégico, donde tenemos elementos básicos, como que hablamos ahorita de la planeación estratégica, de las políticas, del tema de riesgos. En el tema de control directivo, tenemos elementos fundamentales como son el tema de uso de facultades, la definición y control de facultades. Por ejemplo, el tener una estructura organizacional clara, el tener un presupuesto, el tener un sistema de evaluación de desempeño para nuestros ejecutivos claves. También otro elemento en el control operativo que hemos identificado importante son los sistemas de normatividad, manuales y procesos, la definición de perfiles clave del negocio, un sistema de supervisión, ¿verdad? Y sistemas de calidad en general. Entonces, si ustedes pueden ver,
nuestro proyecto en el tema de incorporar prácticas de gobierno corporativo se traduce en gran parte en el fortalecimiento del control interno. Y nosotros lo dividimos en estas 3 secciones. Seguro ustedes pueden darse cuenta que gran parte de esto sí lo tienen, es simplemente poner evidencia o fortalecerlo para que cuando tengamos la necesidad de comprobar la práctica corporativa, tengamos nosotros estos elementos dentro de nuestra estructura de organización. Bien, la siguiente lámina es una lámina que hemos desarrollado en función a la práctica que hemos tenido ya con empresas similares a ustedes, ¿no? Hemos identificado, ustedes pueden ver del lado izquierdo, precisamente todos los elementos que trabajaríamos de manera concreta a través de estos 5 puntos que establece la ley en su artículo 167, cómo lo estaríamos trabajando de manera concreta en cada uno de estos apartados. Por ejemplo, el primer punto que habla de vigilar la operación de la sociedad para asegurar el cumplimiento normativo, nosotros lo trabajamos incorporando prácticas que tienen que ver con la implementación de un consejo de administración o comité directivo, como lo planteé en mis 3 escenarios anteriores, para empresas pequeñas, medianas y grandes. Hablamos de un tema de fortalecimiento de control interno, de procesos claves, y un poco nos referimos a la pirámide que mostré anteriormente en cómo fortalecemos aquellos elementos que en un momento dado están un poco débiles y cómo ponemos evidencia de que eso se está realizando ya la organización. Tenemos igualmente en el tema de una estructura organizacional y perfiles, que también igualmente definimos con ustedes, acordes al tamaño de la organización, en donde por lo menos de los puestos claves definimos un perfil y una descripción de puesto que queda documentada, teniendo claro también cuáles serían las cadenas de reemplazo en el caso de que alguien se ausentara, ¿verdad? Alguien en un momento dado decidiera moverse de la organización, cómo esos puestos claves quedarían cubiertos. Igualmente, tenemos la generación de programas de capacitación para puestos clave y el fortalecimiento de una oficina de cumplimiento en un momento dado, si esto ya existe, o lo empezamos a generar dependiendo del tamaño de la organización, para dar cumplimiento también a esta parte legal. Entonces, se pueden dar cuenta, nosotros en principio, a través de lo que sería lo que nos establece de alguna manera la ley, lo vamos traduciendo en prácticas corporativas, como lo hemos estado haciendo con muchos de nuestros clientes, a través de la definición y experiencia que hemos generado conjuntamente con gente del sector. Podemos hablar de mantener los procesos que permitan contar con una debida transparencia en la administración, y aquí ustedes pueden ver temas como la identificación de los principales riesgos, así como su medida de control, una elaboración de proyecciones financieras que implementen el control presupuestal, que también todo eso lo hacemos conjuntamente con ustedes. Ahorita les platicaré un par de ejemplos de metodología que implementamos para que vean lo práctico que es y de alguna manera la enseñanza que se queda a la organización, porque lo hacemos todo a nivel de un taller en donde existe la capacitación y se queda implementado para que ustedes lo ejecuten ya de manera independiente, como parte de un hábito de buena práctica corporativa. Si hablamos de la emisión de código de ética, que es otro elemento que también nos pide la ley de manera concreta, pues hablamos de su elaboración o su revisión cuando ya existe, de su actualización si es el caso, pero sobre todo aquello que tiene que ver con incorporar catálogo de sanciones y sobre todo un modelo de implementación que asegure que la gente de la organización lo conoce, ¿verdad? Este modelo de implementación de alguna forma también se formaliza con la firma de ello y el conocimiento. Contar con un procedimiento que contribuya a la continuidad del negocio. Aquí podemos hablar del tema de protocolo de familia de socios que comenté hace un momento, en donde se quedan aquellos acuerdos fundamentales de la organización para que en un momento dado asegurar la continuidad del mismo, ¿no? Contar con un plan de sucesión, ¿verdad? Y cuando es el caso, llevarlo a un fideicomiso de control accionario o en un momento dado llevarlo a establecer una oficina familiar. Básicamente 2 elementos, estamos hablando para empresas que a lo mejor ya tienen un tamaño mediano o grande, que igualmente lo ponemos como una alternativa porque puede ser de su interés en el tema de protección de la organización. Un siguiente elemento tiene que ver con asegurar el modelo de gobierno corporativo como tal. De aquí nosotros ponemos un elemento básico, que es el contar con una planeación estratégica, ¿verdad? Una implementación de políticas. La delegación y uso de facultades a través de una tabla de facultades en donde se formalicen qué facultad está dejando los socios, el consejo y la operación, el director general a sus ejecutivos clave de manera formal. Bien, ustedes pueden ver aquí un mapa que hemos escrito, un mapa de valor, en donde nosotros, en los elementos que la ley nos solicita
con estas prácticas que ya hemos estado probando con todos nuestros anteriores clientes, o lo estamos llevando actualmente del sector, nos ha funcionado de manera efectiva. La idea de mostrarles esta gráfica es precisamente que ustedes vean lo práctico que puede ser el trabajo que podemos desarrollar conjuntamente con ustedes, que además es un modelo que hacemos en conjunto con los ejecutivos clave del negocio. Es una relación, digamos, de consultor y de cliente, en donde nuestro cliente finalmente se queda con las prácticas corporativas que puede ejecutar de manera independiente. Bien, voy a hablar de dos ejemplos que tienen que ver con estas metodologías y me parecen dos ejemplos clave en la organización. O sea, no hay manera de que incorporemos temas de gobierno corporativo si no hablamos de temas estratégicos. Este en particular del que voy a hablar es un mapa estratégico en donde es el resultado de todo un ejercicio que hacemos a nivel de taller con la organización. ¿Cómo lo hacemos? De manera concreta. Bueno, con los ejecutivos clave de la organización y evidentemente con miembros del Consejo de Administración, definimos una estrategia o revisamos una estrategia en cuatro perspectivas, apoyados en una metodología que se llama Balance Scorecard, desarrollada por Kaplan y Norton en su momento y que nosotros la aplicamos. La organización se queda con esta metodología instalada porque lo hacemos a nivel de taller. Llegamos a un primer ejercicio de planeación estratégica, pero al mismo tiempo la empresa de manera independiente ya puede generar sus siguientes mapas ya de manera individual después de que se tome ese taller en donde generamos un primer ejercicio. Ustedes pueden ver aquí la perspectiva financiera, donde básicamente hablamos de tener, evidentemente, en este es un ejemplo, un margen, una utilidad. En este caso, estamos hablando de temas de liquidez, de temas de productividad y crecimiento, que apuntalan que esta margen de utilidad se pueda realizar en el tiempo. ¿Cómo funciona el segundo bloque, la segunda columna? Bueno, esta funciona con un tema de apoyo comercial, una perspectiva comercial que nos permite precisamente a través de los clientes, a través de los servicios y los productos, buscar crecimiento en ventas, en recuperación de clientes, que hacen posible que esta utilidad o esta productividad se pueda realizar. En un siguiente nivel hablamos de los procesos, que es otra dimensión también del balance, en donde la operación permite que este crecimiento o que esta atención al cliente sea de manera efectiva, ¿verdad? Que haya satisfacción de nuestros clientes a este nivel de comercial y que permita precisamente se logre que este margen de utilidad se llegue a efecto. También tenemos un siguiente nivel que es lo que llamamos aprendizaje y desarrollo, que no es otra cosa más que hablar del capital humano y de la tecnología. Estos dos elementos base que apoyan los procesos del negocio y que de alguna manera hacen posible que nuestro cliente se encuentre satisfecho con nuestro servicio y que de alguna manera hacen que logren la estrategia de llegar a un margen de utilidad, como los tenemos aquí definidos. Ustedes se pueden dar cuenta que esto es un resultado que al final tenemos con nuestros clientes. Este es un ejemplo típico de lo que hemos estado haciendo y en realidad lo que buscamos ponerlo es ponerle indicadores, ponerles números. Todo esto se traduce finalmente en números y en indicadores, en donde queda perfectamente alineado la parte financiera, la parte comercial, los procesos que los soportan y la parte de capital humano y tecnología que soportan que esos procesos se puedan realizar. Entonces, este es un ejemplo concreto de lo que hacemos en uno de los elementos básicos del gobierno corporativo, que es la visión estratégica, ¿no? Bien, voy a pasar a otro elemento importante también que tiene que ver con la matriz de riesgos, que es un elemento que protege. El anterior hablamos del crecimiento de alguna manera y aquí vamos a hablar de la protección, que son los elementos fundamentales en el gobierno corporativo. Hablando un poco de la protección, igualmente hacemos esto a nivel de taller. Es un taller que nosotros lo nombramos taller de gestión del riesgo estratégico u operativo. Ya que ustedes pueden ver en el eje del ayer todo lo que es la frecuencia con la que se puede presentar en un momento dado un riesgo, que puede ser raro, probable, posible, hasta casi seguro. Igualmente podemos ver del lado de las X como igualmente puede haber un impacto financiero. Este impacto financiero, de alguna manera, puede ir desde lo insignificante hasta lo catastrófico. Encontrándonos con algunos ejemplos que también los trajimos de algunos casos que hemos tenido ya de revisión con empresas del sector, en donde podemos ver, por ejemplo, pérdida de clientes por contingencia sanitaria, que lo tenemos con una frecuencia en este momento probable y con un impacto financiero en la organización mayor, ¿verdad? Igualmente tenemos contagio con personal por la pandemia,
algo que nadie deseamos en un momento dado que pueda ser un PAMA, la contaminación de la mercancía, falta de liquidez, ataques cibernéticos, por ejemplo, esto se encuentra en este momento en lo posible y con un impacto financiero mayor. Y así podemos generar en todo un mapa estratégico de riesgos cuál sería básicamente el comportamiento que en cada caso definimos con ustedes en cada organización. Va a haber algunas cosas que coinciden, pero efectivamente cada empresa tendrá sus particularidades. Este mapa de riesgo es fundamental para poder gestionar con el fondo que se necesita un nivel de consejo de administración o comité directivo para empresas más pequeñas. Ustedes imagínense ya en su gestión estratégica, contar con una planeación estratégica como la mencioné en mi anterior lámina y con una presentación de una matriz de riesgo como lo estoy mencionando aquí ahorita, en donde ustedes tengan indicadores, no tan solo de dónde se encuentra el riesgo más importante, sino además esto que ven ustedes aquí, en color verde o en amarillo y en rojo, significa cuál es el nivel de control que tengo en cada uno de estos diferentes riesgos. Por ejemplo, en este caso, este nivel de control en verde es un nivel de control satisfactorio. A pesar de que lo tengo en un alto nivel de riesgo, tiene un nivel satisfactorio de control. Acá podemos ver, por ejemplo, este que está en un color amarillo, en donde están en un nivel medio de control. Lo tenemos en un nivel alto de riesgo, en la zona roja, pero lo tenemos con un nivel de control medio. Todavía hay algo más que hacer. Pero, por ejemplo, tenemos este, que está en un nivel alto también de impacto y de frecuencia y de riesgo en una zona roja, en donde tengo un control interno en rojo. Quiere decir que no tengo todavía implementado aquellos elementos que van a permitir que este riesgo no se me materialice. Entonces, imagínense un mapa como estos en su administración y la gestión del Consejo de Administración, en donde pueden decidir en qué riesgo me encuentro y cuáles son los niveles de control que me están mitigando esos riesgos y entonces tendré yo que invertir eventualmente para protegerlos si esa es la decisión que se toma. Bien, seguramente va a haber preguntas en todo esto. Vamos a estar tomando ahorita nota de sus preguntas para que vayamos contestando aquellas dudas que vayan surgiendo. Repito, estos dos son dos ejemplos, el de planeación y el de riesgo, que son ejemplos de talleres que generamos con ustedes, en donde se queda instalado esta metodología para que ustedes la puedan ejecutar ya de manera independiente. Y de que sus reuniones de consejo y comités tengan siempre fondo y no nada más sean reuniones de forma. A continuación les vamos a mostrar un programa de trabajo para que vean ustedes también lo práctico que estamos controlando este plan y de alguna manera toda la secuencia de las diferentes actividades que estamos proponiéndoles. Aquí ustedes pueden ver en un ejemplo promedio que estamos hablando de 6 meses y esto va a depender mucho de un diagnóstico en donde vamos a identificar cuáles son los niveles que se tienen actualmente de buenas prácticas corporativas y a partir de eso generamos nosotros un programa de trabajo en diferentes temas, dándoles una periodicidad, un periodo para poder cumplir con este. Aquí podemos ver el ejemplo del apartado A que se describe en la ley, un poquito cómo nosotros lo describimos a través de una serie de actividades. Voy a poner un ejemplo, pues, después del diagnóstico, el tema de vigilar la operación de la sociedad para asegurar el debido cumplimiento de la normatividad que le es aplicable. Aquí tenemos una primera actividad que es la implementación del Consejo de Administración, ¿verdad? O de su comité directivo para empresas más pequeñas, un poco de las reglas de operación, de sus programas de trabajo. Y aquí definimos nosotros en diferentes etapas del proyecto en qué mes vamos a desarrollar cada uno de ellos. Así podemos hablar de estructura, así podemos hablar, por ejemplo, de lo que sería temas de generación de agendas de supervisión, implementación, tenemos aquí perfiles de gestión de puestos, etcétera, ¿no? Aquí tenemos una segunda parte de lo que sería el mismo programa que estamos proponiendo, en donde pueden ver igualmente la implementación del código de ética que hay que generar, la asignación de la elaboración de un protocolo de familia y accionistas, etcétera. Esa es la manera como nosotros venimos proponiendo a nuestros clientes el control del proyecto. No necesariamente tienen que ser 6 meses, puede ser menos, en un momento dado si hay un avance ya en la implementación corporativa, o cuando las empresas requieren un poco más o son grandes, eventualmente podemos llevarnos algunos meses adicionales. Eso es parte de lo que el diagnóstico nos arroja y parte de la negociación también que hacemos con cada uno de ustedes como clientes. Bien, la aplicación de diferentes metodologías, aquí yo nombré algunas, es lo que nosotros hacemos con cada uno de nuestros clientes.
Tenemos 14 metodologías en donde no todos los casos se aplican y no todos los casos se aplican al 100%, pero a partir del diagnóstico vamos seleccionando nosotros algunas de ellas. Yo les hablé de dos, la de planeación estratégica, evidentemente la del modelo de gobierno corporativo, que fue la primera que hablamos en 3 niveles, recordarán, pequeño, mediano y grande. La de metodología de la planeación estratégica, que también les hablé ahorita como ejemplo, y de una metodología de administración de riesgos también les hablé. Así tenemos varias que eventualmente también pueden ser necesarias incorporar y lo vamos definiendo a través del diagnóstico. Bien, voy a ceder la palabra aquí nuevamente a Guillermo Eduardo para que nos hable un poquito de la información que tenemos relacionada con la bibliografía que se ha desarrollado en el despacho. Y vamos a estar listos para contestar también las preguntas que estén surgiendo ahorita vía el chat. Voy a agradecerles que por favor en sus preguntas pongan su nombre, nos pongan un teléfono, pongan su correo electrónico, por si alguna de ellas no las vamos a contestar. Les prometemos que todas las vamos a contestar, aunque sean ya terminando la conferencia, respetando un poco también los tiempos de ustedes. Adelante, Guillermo, por favor. Muchas gracias, mi querido Edgar. Espero que haya quedado muy clara la presentación. Aquí estoy viendo también incluso algunas preguntas. Oigan, estoy coordinando también con el equipo técnico también un link que les mandaremos en unos momentos. Y en ese mismo link, el secretario Luis Ernesto nos ha pedido, por favor, que al momento de darles clic ustedes en ese link, puedan agendar algunas consultas sin costo, porque seguramente van a tener algunos planteamientos muy personales, algunas dudas muy personales que tal vez no quieran externar de forma general aquí. Así que bueno, esperamos hacer llegar este link a través de ustedes, ya sea en el chat o a través de un correo muy general a todos ustedes, o incluso ahorita lo vamos a proyectar para que ustedes puedan copiar el dominio o lo vamos a mandar también por correo para que le puedan dar clic y de ahí agendar algún tiempo con nosotros para alguna consulta privada que quieran hacer con nosotros. Así que por favor les pido que estén atentos a esa acción. Complementando muy bien, esperando que haya quedado claro, realmente recapitulando lo que vimos, pues esto fue una pequeña prueba de todo lo que implica estructurar un gobierno corporativo, ¿no? Déjenme decirles que no es complicado, lo único que necesitamos es orden y un poco de organización para poder institucionalizar la empresa, ¿no? Esto es un esfuerzo en conjunto que se lleva junto con nosotros, pero también necesitamos mucho del apoyo de la gente interna y sobre todo de los agentes aduanales para poder lograr esta institucionalización y esta aplicación de gobierno corporativo. Aquí les mostramos algunas publicaciones y algunos libros que hemos escrito de parte de nuestra oficina acerca del tema de gobierno corporativo, de la parte de empresas familiares, de la nueva ley de mercado de valores, ¿no? Varias literatura que les podía servir, por favor, esto también se los podemos hacer llegar sin ningún costo, cualquiera de estos que les interese. Así que, por favor, siéntanse cómodos de hacer el requerimiento. Adelante, querido Edgar. La siguiente, por favor. En la siguiente slide, lo que van a ver son algunos ejemplos de algunos casos de éxito que hemos puesto. Como yo les decía, hemos atendido más de 775 compañías de todos tipos, tamaños, temas de agencias aduanales y de agentes aduanales. Hemos atendido también muchos negocios de la parte logística. Hemos trabajado con todo tipo de compañías, pequeñas, medianas, grandes. Una pregunta por ahí en el chat muy importante que decía, oigan, ¿de qué tamaño tenemos que ser para aplicar el gobierno corporativo? Por eso mismo les mostramos 3 diferentes perfiles de aplicación de gobierno corporativo, ¿no? No importa el tamaño, podemos cumplir con el requisito perfectamente de la ley de agencia aduanal y podemos institucionalizar la empresa. Hay un modelo muy práctico para empresas pequeñas. Hay un modelo con mucho más contenido para empresas medianas y hay un modelo que cumple con todos los requisitos complejos en un modelo de empresa grande. Así que, como yo les decía, hemos adaptado muy bien esta metodología para cumplir con cada uno de ustedes. Quisiera pasar a 3 preguntas principales que hicieron aquí en el chat,
que quisiera contestarlas de manera general para que ustedes lo sepan. Me parece que es muy importante que ustedes sepan estas tres preguntas, ¿no? La primera pregunta nos dice, ¿cuáles son los tiempos de la implementación de la práctica, ¿no? Es bien importante. Como yo les decía, y es importante mencionarles, cada gobierno corporativo es un traje a la medida muy específico, ¿no? Habrá algunos, puede ser por tamaño, puede ser por composición accionaria, puede ser por cuántos agentes aduanales tengan que ver, incluso en una agencia aduanal. Entonces, lo primero que quiero decirles para responderles es, el gobierno corporativo es un traje a la medida. Y en realidad se diseña y el tiempo puede variar, déjenme darles una referencia, puede variar de la implementación de 6 meses a 9 meses o hasta 12 meses, ¿no? Depende mucho de varias cosas, la implementación, la velocidad que le queramos dar, la complejidad que tenemos que hacerlo. Entonces, en realidad es un trabajo que tenemos que hacerlo constantemente. Sin embargo, no es, como yo les mencionaba, solo para cumplir con la regulación, sino realmente hace un gran cambio en la compañía. Otra pregunta decía, ¿cómo participa el equipo? Y esto es muy clave, ¿no? En realidad, como nosotros funcionamos, es como una especie de consultoría colaborativa. Nosotros nosotros funcionamos como una especie le podemos llamar personal externo que trabaja dentro de la compañía. Entonces, nosotros asignamos un equipo que haga toda esta estructura de gobierno corporativo. Hemos encontrado que un modelo en el que nosotros les digamos, oigan, nos pueden llenar esto, regresamos la siguiente semana y lo vemos, ese tipo de desarrollos y consultorías no funcionan, sino que tenemos que tener una consultoría colaborativa como una especie de implant, esa era la palabra que estaba buscando, como una especie de implant en la que nosotros mismos hacemos el trabajo y, por supuesto, colaborando con sus ejecutivos que nos dan el contenido del tema. Así que, bueno, esto, aquí en la pantalla vemos el link. No podemos dar clic, pero este va a ser el link para las consultas privadas. Se los van a mandar también por correo ahorita mismo. Entonces, les va a llegar un correo con este link. Si ustedes les dan clic al link, les van a aparecer horarios y en esos horarios los van escogiendo y de ahí vamos a poder atender sus preguntas privadas que ustedes quieran hacer con nosotros. Muy bien. Entonces, como tercera pregunta, me decían, ¿cómo queda evidencia de toda esta práctica corporativa al momento de que se presente la regulación a revisarnos que tenemos todo, ¿no? Entonces, el gobierno corporativo, en realidad, hay una serie de entregables bastante importantes, ¿no? Va a quedar evidencia, incluso, nosotros nos encargamos de eso, de que estamos operando un consejo de administración, que estamos operando comités, que tenemos políticas, que tenemos manuales, que diseñamos la estructura de gobierno corporativo. En la misma acta constitutiva podemos incluir el proceso de gobierno corporativo, queda un protocolo de socios. Entonces, en realidad queda mucha evidencia para al momento que nos revisen, cumplamos perfectamente con los requisitos y tengamos la documentación necesaria para respaldar el asunto y el tema. Entonces, estas tres preguntas me parecieron importantes. Hemos estado mandando el material a la gente que nos pone sus correos en el chat. Aquí veo algunas otras preguntas, ¿no? Nadia nos hace una pregunta. ¿Se requiere de manera obligada algún régimen de sociedad específico? Actualmente nuestra sociedad es sociedad civil. Nadia, no. O sea, la respuesta es, el gobierno corporativo se puede aplicar a cualquier tipo de sociedad y la agencia aduanal tiene que ser la parte de la sociedad civil, así como está. Entonces, una sociedad civil y el gobierno corporativo se puede aplicar a una sociedad civil. No tiene que ser una SA ni una SA y una SAPI no aplican en esta industria. Así que la sociedad civil definitivamente es donde tenemos que aplicar el gobierno corporativo. Manuel dice, duda básica para ustedes, ¿qué debemos de considerar para identificar cuando se trata de una agencia aduanal pequeña, mediana y grande? Bueno, muy bien. Pues déjenme decirles, una agencia aduanal pequeña, nosotros le llamamos cuando no se necesita una gran estructura, ¿no? Llamémosle podemos llamarle abajo de 50 personas, en donde no necesitamos un gran organigrama para poder organizarnos, ¿no? Una mediana puede ser entre 50 y 150 personas y una grande es arriba de 150 personas de personal. Más o menos así lo vemos en la complejidad de aplicar el gobierno corporativo por las diferentes áreas que se pueda crear. Dice Alberto, el contenido es excelente. Gracias, querido Alberto. ¿No? Un placer. José Francisco dice, ¿nos la podrían enviar? Por supuesto, el material también lo estamos compartiendo con la Confederación para que la Confederación también se las pueda compartir a todos.
Ok, entonces, por supuesto que sí. Perfecto, por supuesto que sí. José Alfredo nos solicita alguna consulta para 3 asociados. José Humberto, por supuesto, con muchísimo gusto lo hacemos. Rodolfo dice, Guillermo, dentro de su matriz de riesgo estratégico, ¿cómo afecta, según su visión, en el nivel de riesgo, el que la agencia aduanal tenga 2 patentes en lugar de solo una? Mire, pues eso es una de las condiciones que yo diría que funciona como una especie de plan de mitigación, ¿no? ¿Qué pasa? Un riesgo, y lo menciona muy bien, Rodolfo Castañeda lo menciona muy bien, un riesgo principal es qué pasa si hay algún problema con nuestra patente y nos quitan el permiso para operar. Tener 2 patentes es definitivamente una cuestión de plan de mitigación de riesgo y debemos de estar ubicándolo y siempre teniendo aportación en este tipo de casos. Así que no solo el tener 2 patentes es una gran práctica de riesgos, sino así como esta, hay grandes riesgos que, por ejemplo, el fallecimiento, ya lo mencionábamos, el fallecimiento del agente aduanal. Hay grandes riesgos que tenemos que tener considerados y tenemos que trabajar en ellos, especialmente ahorita, que podemos aprovechar para hacer esta reestructura y prepararnos para estar preparados. Entonces, muy buena pregunta, mi querido Rodolfo. Por supuesto que sí, materiales, con muchísimo gusto. Guillermo Díaz dice, ¿con qué estructura mínimo requiere una agencia aduanal para implementar el gobierno corporativo? Y déjame decirte, mi querido Guillermo, tocayo, que yo diría, por lo menos debemos de tener la pirámide que les enseñó Edgar de control interno. Eso es lo mínimo de gobierno corporativo que debería tener una agencia aduanal, ¿no? Es una pirámide de control interno que hablaba, acuérdense, de 3 niveles, el control estratégico, el control directivo y el control operativo, y listaba diferentes elementos. Eso es lo mínimo de un gobierno corporativo que debería tener la agencia aduanal, y créanme, con esos mínimos cumplimos perfectamente con la regulación. Perfecto, perfecto. Excelente. Muy bien. A ver, aquí estamos revisando algunas otras preguntas. Por ejemplo, aquí Luis Zamudio nos pregunta, ¿qué tan vinculantes son el código de ética interno o el protocolo de socios contra la ley de trabajo? Bueno, es una gran pregunta, mi querido Luis. Y referirme, la ley del trabajo va a tocar varios puntos del código de ética. Más sin embargo, el protocolo de socios, y esto es un gran comentario, porque el protocolo de socios va mucho más allá que la parte de la ley del trabajo, ¿no? El protocolo de socios habla de las reglas y de la manera en la que ustedes van a repartir los beneficios, ¿no? ¿A qué me refiero? Si tienen algunos socios, si tienen varios socios, no solo toca temas de ley del trabajo, sino que toca las reglas de cómo van a hacer negocios esos socios. ¿Quién se va a llevar? ¿Cómo se van a repartir los dividendos? ¿Cuánto de las utilidades se va a reinvertir en el negocio? ¿Qué pasa si uno falta? ¿Cuál va a ser el proceso de sucesión? ¿Cómo es el proceso de votación? ¿No? Todos esos temas conlleva un protocolo de accionistas o un protocolo de socios, en el cual este es un documento que yo les recomiendo que vayamos pensando, sobre todo todos los que tengan socios ahorita, porque aprovechemos que ahorita no hay problemas para poder establecer las reglas en papel. Muy buenas preguntas. A ver, aquí podemos ver. Perfecto. Excelente exposición. Gracias, querido Fernando. La sociedad, dice Javier Miranda, la sociedad civil que se constituya como agencia aduanal puede tener como socios a otra persona moral. Eso lo tenemos que checar con el abogado. Por lo que entiendo, no. Por lo que entiendo, la sociedad tiene que ser directamente el agente aduanal. Sin embargo, querido Javier, sin embargo, esto es un gran punto. Sin embargo, podemos abrir algunos negocios alternativos, ¿no? Y eso sí implica, por ejemplo, ¿a qué me refiero? A negocios en donde podemos empezar a integrar la cadena de valor, un negocio de logística, un negocio de fletes, todos esos pueden estar integrados en negocios alternos, en una SAPI, en una holding, en donde podemos tener diferentes socios y no hay ningún problema en que se crucen algunos intereses ahí, si lo estructuramos bien, ¿no? Sergio Esparza hace una gran pregunta. Dice, ¿qué busca la autoridad con esta nueva implementación de gobierno corporativo en las agencias aduanales? Y déjenme darles la visión que nosotros tenemos ante esto. Nosotros creemos que la autoridad está haciendo esto porque las agencias aduanales y los agentes aduanales han sido un gran pilar en la economía dentro del país, ¿no? Y como lo estábamos platicando, hace unos momentos estaba platicando con un gran amigo y un buen cliente, ¿no? Y parte de la Karen, con Paul, y con Paul platicábamos. En realidad,
la gente no se fija, pero los agentes aduanales son un gran pilar de que la economía esté funcionando y de que negocios de retail, por ejemplo, como Walmart, como Costco, que tengan realmente su mercancía. Entonces, realmente es un pilar muy importante. Yo creo que lo que está viendo la autoridad implementando estas prácticas de decir necesitamos gobierno corporativo es porque quiere asegurarse de la continuidad y de la sucesión de ustedes como agentes aduanales. O sea, quiere decir, tenemos que hacer un plan ordenado para que estos negocios sigan a través del tiempo y no desaparezcamos y podamos atender realmente la necesidad que tiene el país. Yo así lo veo con mi visión, mi querido Sergio. Espero que coincidas, ¿no? Rodolfo Castañeda dice, en tus comentarios sobre el Código de Ética hablas de temas de institucionalización. Uno de estos es el gobierno corporativo. ¿Existen otros como planes de empleabilidad de familiares, salida de accionistas? ¿Su alcance es hasta estos temas? Rodolfo, es correcto. El gobierno corporativo se divide en dos partes, déjame decirte. El gobierno corporativo se divide, ¿cuál es la estructura y la institucionalización que le vamos a dar a la empresa? ¿Y cuál es la institucionalización que le vamos a dar a los accionistas o a la misma familia? Así que el gobierno corporativo tiene que cubrir todo complementariamente, ¿eh? Eso es bien importante. Ese comentario es muy importante el que hizo Rodolfo. Guillermo dice, Tocayo, muy buena presentación. Gracias, Tocayo. Muy buenos comentarios. René, Gabriela, les vamos a mandar la información. Perfecto. Pues hemos contestado aquí la mayoría o todas las preguntas que me han hecho por acá. Espero que haya quedado muy claro el tema. Créanme, es un tema muy enriquecedor, es un tema que nos apasiona mucho, es un tema que queremos trabajar muy fuertemente junto con ustedes para que cumplamos con la misma autoridad que nos va a pedir, ¿no? Por ahí me preguntaban específicamente ¿qué autoridad? Pues en realidad cuando queremos aplicar para la agencia aduanal, tenemos que reportar que tenemos todo este tema y estas prácticas de gobierno corporativo y lo podemos hacer a través de un dictamen que nosotros podemos emitir para que nos autoricen el uso de la patente hacia una agencia aduanal, ¿no? Espero haya quedado claro. Como les digo, si les estaremos mandando la presentación, quedamos a sus órdenes, por supuesto. Vamos a mandar este formulario. Les pido, por favor, que si pueden meterse a su correo y si les ha llegado ya este link. Yo sé que debe de haber preguntas que no nos quieren hacer aquí en general al público, pero sí debe de haber algunas muy específicas que quieran hacernos, así que cuenten con eso. Vamos a mandar el material también a los correos que están aquí. Estamos tomando nota. Por favor, si se quieren registrar de nuevo en el link, con muchísimo gusto atenderemos sus situaciones personales. Esto es sin costo, por supuesto. Esperamos darles un diagnóstico en esta consulta privada, un diagnóstico de qué tanto nivel de gobierno corporativo tienen y, por supuesto, qué situación están y darles por lo menos una calificación y algunas recomendaciones para que podamos hacer. Dice Juan Carlos Guerra, ¿se tendría que hacer una nueva sociedad o puede ser una existente? Mi estimado Juan Carlos, sería la existente. La sociedad civil realmente que existe puede ser una preferencia de poder hacer e implementar el gobierno corporativo en la existente para demostrar ya también historial, certificaciones, autorizaciones que ya se tiene y aprovechar el tiempo de existencia de la sociedad. ¿Ok? Bueno, pues sin más por el momento, queremos agradecerles don Edgar López y su servidor Guillermo Cruz por parte de nuestra firma, asesores de consejo y alta dirección. Déjenme decirles que en base a todas nuestras oficinas regionales podemos atender sus requerimientos, ¿no? Tenemos, como yo les decía, 12 oficinas en la República Mexicana, en donde podemos atender todos los lugares localmente de la República Mexicana. Así que estamos a sus órdenes, por supuesto. Les mandaremos toda la información. Me dio muchísimo gusto estar aquí con ustedes. Le quiero agradecer de nuevo al secretario Luis Ernesto, al director general Rubén Darío y al presidente don Arturo Reyes por darnos esta oportunidad de compartir este conocimiento que espero que les sirva a ustedes. Quedamos a sus órdenes, les agradecemos mucho y por supuesto que mandamos el material. Muchas gracias. Gracias, Guillermo. Pues nada más, nos resta agradecerte a ti y a Edgar esta participación en lo que estoy seguro va a ser la primera de muchas reuniones que vamos a tener con el gremio. Ojalá y que pronto pueda ser de manera presencial. Sin embargo, creo que este primer ejercicio de intercambio
y de comunicación con el gremio ha resultado muy interesante por los comentarios que hemos visto. Reiterarles a todos los colegas que se les estará enviando el link y la presentación para quien los solicite. Agradecer, además de nuestros excelentes expositores, agradecerles a ustedes, colegas, su interés y su participación en este primer ejercicio. Sumamos más de 160 colegas o participantes en esta primera reunión y reiterarles que se grabó y que se va a subir a nuestra página de YouTube. Con estos ejercicios nos damos a la tarea de que Karen siempre esté cerca de los colegas para atender todos estos temas que son de relevancia y que son de mucha importancia para todos nosotros. Así que muchas gracias, nos vemos pronto, nos vemos mañana en la siguiente reunión de Masterclass y a nombre del presidente de Confederación, Arturo Reyes, muchas gracias a todos ustedes. Que Dios los bendiga a todos. Muchas gracias.